Un libro erudito, por supuesto que Gaitán muy seguramente al escribir esta obra ya había tenido acceso a los textos de los socialistas utópicos franceses, a Fourier y a Saint-Simon. A las densas disquisiciones de los ingleses acerca de la economía política. A los tratados filosóficos del llamado período clásico alemán. A los estudios de León Duguit y Emilio Durkheim. Y también al célebre Manifiesto Comunista de 1848. Y también muy seguramente a una de las contadas ediciones en español del Capital, de Carlos Marx, que por aquel entonces ya había llegado hasta estas tierras. No resulta difícil inferir que, al contacto con esta obra premonitoria en muchísimos aspectos, recibiera su influencia. Gaitán era ya un hombre culto y de avanzada que se encontraba familiarizado con los temas atinentes a la riqueza de las naciones, el capital, la propiedad territorial y el usufructo de sus rentas, el desarrollo de la industria, las relaciones y contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, las concomitancias entre el capital financiero y los monopolios, el valor del trabajo no pagado por el capitalista al trabajador. El problema de la tierra. Gaitán conocía las causas que desencadenaron las grandes revoluciones del mundo moderno y del contemporáneo y conocía también y muy bien el problema de la tierra en Colombia. Precisamente, una de sus mayores obsesiones de carácter social fue siempre la abominable concentración de la propiedad de la tierra en poder de los terratenientes. Es decir, lo que se ha dado en llamar el problema de la tierra, una bandera que siempre estaría presente en los tiempos de la UNIR, que permitió la adhesión del campesinado a sus banderas y orientó las luchas del movimiento agrario de Sumapaz, del Tequendama, de Biotá, de Santander y del sur del Tolima. Luchas estas en las cuales Gaitán nunca dejó de estar presente, asumiendo su responsabilidad de conductor hasta las últimas consecuencias, demostrando su protagonismo y su capacidad de agitación. La conspiración del silencio. Cuando se publicó aquel libro comenzó a operar la llamada conspiración del silencio contra Jorge Eliezer Gaitán, debido, entre otras razones, a que la llamada clase dirigente tenía absoluta claridad acerca de lo que ese libro y él significaban. Gaitán fue una inteligencia superior y una poderosa voluntad en acción, con una muy bien cimentada conciencia de clase y un conocimiento profundo acerca de las verdaderas causas de nuestros males colectivos. Desde entonces y hasta el día de su sacrificio nunca defeccionó en la puesta en marcha de sus ideales colectivos. El más grande líder popular colombiano. Gaitán fue un subversivo en el cabal sentido del término. La persona que entrega su vida al ideal surgido de la necesidad de cambiar orden existente por uno diferente y nuevo. A dicho ideal consagró siempre todas sus capacidades y todas sus energías. Ante dicho objetivo supeditó todas sus demás preocupaciones. Gaitán ha sido el más grande líder popular colombiano de todos los tiempos y uno de los más carismáticos de América Latina en el siglo XX. Una lucha de clases. Gaitán fue el primero en establecer el concepto sociológico y de clase, al afirmar que la lucha del pueblo no era entre liberales y conservadores sino entre el pueblo y la oligarquía liberal conservadora, y lo resumió en una fórmula sencilla. La economía de los menos no puede estar por encima de la vida de los más. Un hombre que fue un pueblo. En la historia política de Colombia puede decirse sin ningún titubeo ni lugar a equivocarse que Gaitán ha sido el más fidedigno retrato de la comunión entre un pueblo y un líder. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y después. El pueblo es superior a sus dirigentes. Y es un hecho que en casi todas sus apasionadas alocuciones expresaba que los oligarcas no conocían al pueblo y que, por el contrario, sentían un profundo desprecio por él, y que por lo tanto no tenían la menor idea de lo que representaba la batalla por la vida. O sea, el drama diario de todos los colombianos por conseguirse el pan. Gaitán. Un referente superior contra el poder establecido. Sus luchas constituyen un capítulo esencial y ejemplar dentro del itinerario de las rebeldías colombianas contra los poderes establecidos. Él es un referente superior de lo que significa la insurgencia de los poderes subyugados. Su travesía, inscrita con su propia sangre en moldes imperecederos, hace parte de una agenda iniciada por los aborígenes que se rebelaron contra el yugo del conquistador español. Continuada por los comuneros que con José Antonio Galán organizaron la lucha contra los tributos injustos y adoptaron como lema la unión de los oprimidos contra los opresores. Sostenida por el impulso independentista de Antonio Nariño, Policarpa Salabarrieta, José María Carbonell y otros luchadores que, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, buscaban la libertad y no el mando. Encarnada como nadie por Simón Bolívar y su ejército libertador. Prolongada por los artesanos y las sociedades democráticas de mitad del decimonónico que combatieron y triunfaron transitoriamente con José María Melo. Ejemplarizada en el testimonio militante y en el proyecto emancipador de los radicales.
aupada por los autonomistas que se batieron contra las tiranías en las guerras de final del siglo XIX en contra de la regeneración, el confesionalismo y el despotismo. Reanudada en los años 20 del siglo anterior por los inconformes del Partido Socialista Revolucionario. Sostenida, casi a la intemperie, por los luchadores de las causas agrarista, indigenista y afrocolombiana, siempre desconocidos y postergados en sus demandas perennes de reivindicaciones. Prolongada con ribetes creativamente heroicos por la resistencia campesina iniciada en el Davis y continuada en Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero, y La Uribe, bajo la acertada dirección de otro gran titán de las luchas de nuestro pueblo en su camino hacia la libertad, Manuel Marulanda Vélez, un campesino de dimensión descomunal y universal, con el concurso de incontables héroes y mártires de la causa popular, entre quienes se destacaron, desde las FAREP, Jacobo Arenas, Ciro Trujillo Castaño, Isauro Llosa, Alfonso Cano, Efraín Guzmán, Raúl Reyes, Jorge Briceño y muchos otros más. Enaltecida por el cura Camilo Torres Restrepo, caído en Patio Cemento, cuando se había incorporado a la lucha revolucionaria bajo las banderas del Ejército de Liberación Nacional. Enriquecida por el concurso del M-19, con sus comandantes Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, Carlos Pizarro León Gómez y quienes los acompañaron en su cometido titánico y desigual. Fecundada por la sangre de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, José Antequera, Luis Carlos Galán Sarmiento y todos los demócratas que han caído tratando de abrir para Colombia las compuertas de la democracia y construir la paz. Memoricidio al Cid Campeador. Las clases dominantes quisieron borrar de la memoria colombiana a Jorge Eliezer Gaitán. Ante el fracaso rotundo de su empeño, ahora tratan de tergiversarlo. Porque Jorge Eliezer Gaitán, desde el 9 de abril de 1948, hasta siempre, ha sido y será del Cid Campeador de las legiones populares colombianas. Pero la historia está hecha de pequeñas coincidencias. Hace pocos días rememoramos al camarada Alfonso Cano, quien nació hace 69 años, 3 meses después del gran magnicidio. Poco antes ese mismo año. Lazos entre las FARC y el gaitanismo, de modo que todos los caminos conducen a Roma. La historia de las FARC está íntimamente entrelazada con la historia de Gaitán, del pueblo gaitanista y de la violenta reacción de la casta politiquera que siempre le ha negado a la mayoría social la oportunidad de vivir en democracia y en las más básicas condiciones de dignidad. Somos herederos de la respuesta legítima del pueblo liberal que tuvo que emprender la huida de ciudades, pueblos y veredas para evitar ser masacrados por los pájaros y la chulavita. Reconocemos en el legado de la UNIR la justa rabia que, como fuerza incontenible, irrumpió en la política nacional para acabar con el mal gobierno de la oligarquía liberal conservadora, con su sectarismo asesino y con el sufrimiento de la gente sencilla del país. Por eso no solo sentimos, como parte entrañable de nuestra historia, el destino heroico del Gaitán martirizado y la valiente coherencia de sus actos. También sentimos como propio su pensamiento radical, sus ideas de cambio y su amor por la patria. Un proyecto vigente basta con leer detenidamente, así sea un solo párrafo de sus obras o sus discursos, para entender que el proyecto de Gaitán permanece vigente en este país, al que las élites le adeudan décadas de cambios democráticos en la política, la economía y la cultura. Las FARC comprendemos esta urgencia, por eso hemos procurado erigir sobre las ideas gaitanistas nuestro propio proyecto de país. Al atraso, el abandono y la miseria le oponemos la idea de un progreso económico y social que vincule a la gente del común con un modelo de desarrollo incluyente, ambientalmente sostenible y que distribuya equitativamente los dividendos de la producción. Ante el cierre antidemocrático y corrupto del régimen político, proponemos que se abran los canales más amplios de participación y representación política para la mayoría de colombianos que han sido espectadores pasivos del juego amañado de la política puesta en función de los intereses de unos cuantos. Y ante el odio sectario con el que han intoxicado el espíritu de los colombianos, hemos expresado que queremos sanarlo con el bálsamo reparador de la verdad y la reconciliación. En fin, cuanto más podríamos al respecto. Gaitán. Potencia activa en la reconstrucción de Colombia. Hoy Gaitán es potencia activa en la brega por reconstruir a Colombia, tras décadas de injusta guerra. En el epílogo de nuestra resistencia armada de 53 años albergamos en lo más hondo de nuestros corazones la misma emoción presente en la marcha del silencio. Con las armas en mano defendimos nuestras vidas y la vida de miles colombianos, ante la incapacidad de una institucionalidad diseñada para pisotear la voluntad de cambio de la gente. Hoy abrazamos únicamente la palabra para convertirnos en la mejor fuerza de paz en Colombia, en los sustentáculos de la paz, a la manera que rememoramos de Gaitán en aquella marcha memorable frente a una multitud enardecida y hastiada por la práctica sistemática de la violencia entre hermanos de una misma nación.
Juramento ante el altar de la historia. Hoy las FARC sabemos que el acto más revolucionario posible aquí y ahora es insistir en la paz. Preferimos la incertidumbre de la paz a la certeza de la guerra. Daremos todo de nuestra parte para que en este país nunca más se recurra a la barbarie de la violencia política para dividir familias, asesinar hermanos y sacrificar al otro. Repetimos, pues, el credo último de la oración por la paz. Amamos hondamente a esta patria nuestra y no queremos que nuestra nave victoriosa navegue sobre ríos de sangre, y, apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. Os pedimos tesis de piedad y de civilización. Señor presidente. Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa. Que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Y somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Lo hemos demostrado. Sí que somos capaces de dar por la vida hasta la vida misma. Pero, a diferencia de hace casi 70 años, estamos convencidos de que esta vez lo lograremos. No permitiremos que sea derrotado el sueño de Gaitán, de Alfonso, de Manuel y de millones de colombianos. No dejaremos que nadie nos arrebate la paz. Es nuestro juramento ante el altar de la historia. Y lo cumpliremos y,